Detente. Sin importar lo que estés haciendo en este preciso momento, detente. Lo que voy a decirte ahora no es para todos aquellos que solo buscan compañía o entretenimiento. Esta palabra está dirigida exclusivamente a ti. Algo sucedió en tu vida en las últimas semanas, un movimiento invisible que nadie a tu alrededor parece haber notado. Sentiste un distanciamiento repentino, como si una cortina se hubiera bajado entre tú y el mundo que conocías. Vine aquí para decirte que esto no es un accidente, ni una pérdida, ni un castigo. Fuiste apartado de la multitud, porque tu cosecha no puede recogerse en el mismo suelo donde sembraste tus luchas del pasado. Al final de esta conversación, entenderás exactamente por qué las puertas que intentaste abrir con tanto esfuerzo permanecieron cerradas. Reconocerás las 5 señales claras que el cielo ha puesto en tu camino para confirmar que estás siendo preparado para algo más grande. Y más aún, declararé sobre tu vida la razón profunda por la que fuiste retirado de escena. Quédate conmigo, porque lo que se está revelando aquí es el mapa del territorio por donde caminarás los próximos 12 meses. ¿Has sentido un cansancio que no es físico, un agotamiento que viene del alma, como si estuvieras tratando de cargar un peso que ya no te pertenece? ¿Notaste que las conversaciones que antes tenían sentido ahora parecen vacías, como si hablaran idiomas distintos? Te has despertado en medio de la madrugada, muchas veces alrededor de las 3 de la mañana, con una inquietud que no tiene nombre, como si hubiera una tarea esperándote, pero aún no logras ver su forma. Sientes que tus amigos de años ya no pueden comprender tu nueva perspectiva, y ese silencio entre ustedes ha sido ensordecedor. Incluso tu trabajo, que antes parecía tu identidad, ahora parece solo un escenario de fondo, algo temporal que está a punto de ser reemplazado por algo que resuena con tu verdad. No te asustes con este aislamiento. El silencio a tu alrededor es el espacio necesario para la calibración. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. De tu nueva frecuencia. Tus dedos tecleando esos 3 dígitos son tu forma de decir sí al proceso. Es el menor de los acuerdos, pero es el más real, porque firma tu aceptación ante el cambio que ya está en marcha. Teclea 888 y vuelve rápidamente a mí. El diagnóstico de tu dolor no es la falta de conexión con los demás, sino tu esfuerzo innecesario por tratar de mantener puentes que ya debieron haberse quemado. Pasaste años operando desde un patrón de agotamiento, creyendo que para ser alguien necesitabas estar en medio de la multitud, aplaudiendo lo que la multitud aplaude y corriendo en la misma dirección que ellos. Pero lo que no notaste es que estabas jalando cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Aplicaste tu hambre, tu dedicación y tu energía en rutas que no llevaban al destino para el que fuiste diseñado. Sientes que cuanto más te esfuerzas, más pareces andar en círculos, pero la verdad es que tu esfuerzo no fue en vano.
Fue un entrenamiento de resistencia para el peso de la gloria que vas a cargar. Dios no te apartó para castigarte, sino para limpiar tu visión. Cuando estás rodeado por la multitud, escuchas las opiniones, los miedos y las limitaciones de todos a tu alrededor, y eso termina convirtiéndose en tu propia voz. El silencio en el que has sido colocado ahora es el único lugar donde puedes, finalmente, escuchar tu propia esencia. No necesitas pertenecer a nada que disminuya tu luz, y esa sensación de no encajar no es un defecto tuyo. Es la prueba de que no fuiste hecho para caber en formas que fueron creadas para otros. Deja de intentar ajustarte a un mundo que fue diseñado para mantenerte pequeño. Estás siendo moldeado para una dimensión donde tu obediencia vale más que tu desempeño y donde tu posicionamiento es más importante que tu popularidad. El desierto que atraviesas no es un lugar de muerte, sino un lugar de descompresión, donde todo lo pesado e innecesario se deja atrás para que puedas, por fin, subir a la cima de la montaña que fue reservada solo para ti. Imagina ahora un árbol ancestral en un bosque denso y competitivo. Para que un árbol de esa envergadura alcance su potencial máximo, no puede crecer rodeado de arbustos que le roben sus nutrientes, ni de otros árboles que proyecten sombras sobre sus hojas. El suelo a su alrededor necesita ser limpio, exclusivo y preservado. Por eso, a veces, la vida a tu alrededor parece haber sido cortada, como si una hoz hubiera pasado entre tus conexiones, dejándote en un terreno que parece vacío, pero que, en realidad, es el espacio necesario para que tus raíces busquen las fuentes más profundas de agua, aquellas que nadie más alcanza. La competencia que sentías antes era solo un ruido que impedía tu crecimiento vertical. Ahora que el suelo fue limpiado, ya no necesitas luchar por espacio. Estás siendo preparado para una estructura que soportará un peso de gloria que muchos verían como imposible. Tus raíces están descendiendo a capas que nunca fueron tocadas, donde la reserva de nutrientes es inagotable y donde tu estabilidad ya no dependerá del clima ni de la opinión de quien pasa por la superficie. Este distanciamiento que vives hoy no es, de ninguna manera, un castigo. Al contrario, es la forma más elevada de preparación para una cosecha que aún no logras visualizar con tus ojos físicos, pero que tu espíritu ya puede sentir. Cuando alguien es llamado a algo grandioso, el proceso de separación es el primer paso de la comisión. Estás siendo removido de la vista de la multitud para que tu carácter sea forjado en secreto, lejos de las distracciones que impiden que tu esencia se vuelva sólida. Muchos se pierden porque buscan la aprobación de las personas antes de estar firmes en su propia identidad. Estás siendo preservado para que, cuando la cosecha llegue, tengas raíces lo suficientemente fuertes para sostener el fruto que te será entregado. Lo que llamas soledad es, en realidad, tu tiempo de cosecha interna, donde lo invisible se vuelve real y donde tu preparación se alinea con el tiempo del propósito. Permite que este reconocimiento selle el lugar donde esta verdad acaba de posarse. El acto de teclear esas 3 palabras transforma lo que era solo un pensamiento en una afirmación permanente en tu registro espiritual. Teclea ahora y luego vuelve inmediatamente a mí. Respira hondo. Siente cómo el peso de los hombros disminuye cuando dejas de intentar explicar tu ausencia a los demás. Si este reconocimiento trajo claridad a tu espíritu, si sientes que lo que fue nombrado aquí es una verdad que ya cargabas en el silencio, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica para el mundo, sino como un acuerdo silencioso entre tú y lo que fue revelado. Ese gesto es la confirmación de que lo dicho aquí encontró el suelo fértil de tu corazón. Ahora necesitamos comprender la capa más profunda de este proceso, el retorno a la quietud.
Durante años te enseñaron a construir, a planear, a forzar caminos y a edificar torres que dependían enteramente de tu propia fuerza. Viviste en la ilusión de que si te detenías, todo colapsaría. Pero la revelación que llega a ti hoy es que tu función no es construir desde el esfuerzo, sino recibir desde la obediencia. El retorno a la quietud es el abandono de esa necesidad de control. Es como si estuvieras tratando de sostener el curso de un río con tus propias manos, cuando, en realidad, el río ya tiene un camino trazado que te llevará exactamente a donde necesitas estar. Al aquietarte, permites que la estructura de tu vida sea reorganizada no por manos humanas, sino por el orden natural de tu propósito. Ya no necesitas fabricar resultados. Solo necesitas posicionarte en el lugar que te fue reservado y permitir que lo tuyo llegue a ti, sin necesidad de correr, sin necesidad de explicarte, sin necesidad de probar nada a nadie. Tu paz es la señal de que empezaste a entender. Cuando dejas de construir, empiezas a cosechar. La quietud no es inercia, es la forma más elevada de confianza. Es la entrega consciente de quien finalmente entendió que ya no necesita cargar el peso de ser el arquitecto de su propio destino. Deja que el flujo te lleve. Deja que la provisión te encuentre. Deja que el silencio se convierta en tu mayor fuerza. No estás perdiendo tiempo. Estás ganando la eternidad. Cada vez que intentes volver a los viejos métodos de esfuerzo, recuerda al árbol que crece en la oscuridad de la tierra antes de ver la luz. Tu crecimiento está ocurriendo ahora, en el lugar donde nadie ve, y es precisamente por eso que es inquebrantable. Confía en el proceso de revelación que está sucediendo dentro de tu alma. No necesitas ver el final del viaje para saber que estás en el camino correcto. El simple hecho de estar aquí, escuchando y reconociendo, es la evidencia de que tu sintonía cambió. Lo que era ruido se volvió música, y lo que era confusión se volvió una invitación al descanso. Mantén esa postura. La quietud es tu nueva morada. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar este mensaje exactamente ahora. Alguien a quien conoces bien. Alguien cuyo rostro acaba de surgir en tu mente mientras conversamos. Piensa en esa persona. Es aquella que ha trabajado mucho más que todos a su alrededor, pero que, aún así, siente como si las puertas siempre se estuvieran cerrando frente a ella. Es alguien que carga un cansancio que no proviene del cuerpo sino del alma, alguien que se ha mantenido en un silencio profundo porque sabe, en el fondo, que las palabras comunes ya no son capaces de describir lo que está atravesando. Es un arquetipo de coraje, alguien que mantiene la postura firme incluso cuando nadie más logra ver la razón de su esperanza. Envía este mensaje a esa persona. La misma providencia que te trajo hasta aquí, que permitió que este reconocimiento ocurriera en tu corazón, es la que desea alcanzar a esa persona a través de ti. Sé el instrumento de esta entrega, porque hay un propósito innegable en la conexión que existe entre ustedes. Antes de cerrar este momento de revelación, necesito que firmes un compromiso con la verdad que fue tocada aquí dentro. No lo hagas como un deseo o una esperanza de algo que aún vendrá. Hazlo como una confirmación de algo que ya se estableció. El pacto que se formó entre tu espíritu y la claridad que recibimos a lo largo de esta conversación no es pasajero. Es una nueva posición, una nueva frecuencia, donde tu identidad deja de ser moldeada por lo que la multitud exige y pasa a ser definida por el propósito que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Teclea lentamente, palabra por palabra, permitiendo que tus dedos confirmen lo que tu espíritu ya aceptó. Es el sello final de tu nueva posición espiritual, el reconocimiento de que, aunque el camino haya sido solitario, nunca fue desamparado.
Eres comprometido con el llamado que arde en tu pecho. Eres comisionado para cargar esta luz en un mundo que muchas veces prefiere la comodidad de la oscuridad. Eres enviado para ser un hito de quietud en medio del caos, un ejemplo vivo de que la obediencia a un propósito superior siempre compensa cualquier renuncia. Algo sucedió contigo esta mañana, algo que tal vez aún no tienes palabras para describir, pero que vibra en cada fibra de tu ser como una nota que finalmente encontró su armonía. Sentiste un peso disiparse, no porque los problemas desaparecieron, sino porque tu relación con ellos cambió. Pasaste años tratando de convencer a las personas a tu alrededor de que el camino que recorrías no era solo una elección, sino una necesidad. Te sentiste incomprendido, como alguien hablando un idioma que nadie más en esa sala dominaba. Pero hoy vengo aquí para confirmar lo que tu espíritu ya susurraba. No estabas siendo dejado atrás, estabas siendo retirado de la multitud. Por mucho tiempo mediste tu éxito por cuánto lograbas mantenerte alineado con las expectativas de aquellos que caminaban a tu lado. Si ellos corrían, tú corrías. Si ellos se detenían, te sentías culpable por querer continuar. Ese esfuerzo por moldearte, por comprimirte en espacios que no fueron diseñados para tu estatura espiritual, es lo que ha generado ese cansancio crónico que ni siquiera el reposo logra aliviar. Pero entiende, este desierto por el que has pasado no es un lugar de castigo, es un lugar de laboratorio. Es donde tu carácter es destilado, donde tus intenciones son purificadas, donde dejas de ser quien los demás esperan que seas para convertirte en quien fuiste creado para ser. A lo largo de esta conversación, vas a reconocer las 5 señales claras que se han manifestado en tu rutina, señales de que la separación está completa. Vas a comprender el patrón único que bloqueaba tu visión y entender por qué la puerta que tanto insististe en abrir permaneció cerrada. Y antes de terminar, una declaración será hecha sobre tu vida, una palabra de autoridad que explica exactamente por qué este mensaje encontró su camino hoy, en este momento preciso de tu historia. ¿Notaste que, de repente, conversaciones que antes parecían vibrantes, ahora suenan como un ruido lejano? ¿Sentiste, en algún momento de la última semana, una necesidad incontrolable de callarte, no por tristeza, sino porque las palabras de los demás perdieron la capacidad de nutrirte? Te has despertado en horas extrañas de la noche con una claridad mental que no pertenece al cansancio, sino a un llamado. Estos son los primeros síntomas de tu nueva frecuencia. El silencio a tu alrededor no es abandono, es la ausencia de interferencia para que la voz que realmente importa pueda ser escuchada con nitidez. El acto de teclear esos 3 dígitos es la forma en que tu espíritu registra tu sí. Es un pequeño acuerdo, pero carga un peso eterno. El número 888 representa el infinito, el flujo que no tiene fin, la marca de un ciclo que se cierra para que el verdadero propósito pueda comenzar. Teclea 888 y regresa inmediatamente a mí. Ahora que sellaste ese reconocimiento, vamos a descender un poco más profundo. El patrón que has repetido, ese ciclo de intentar probarte valioso para personas que no tienen la capacidad de ver tu horizonte, está llegando a su fin. Operaste durante años bajo la premisa de que necesitabas pertenecer a algún grupo, a algún sistema, a alguna narrativa que no era la tuya. Estabas jalando cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Aplicaste tu hambre, tu dedicación y tu lealtad a un suelo que no tenía nutrientes para sostener lo que cargas dentro de ti. Piensa en un árbol de gran porte. No se vuelve majestuoso tratando de adaptarse al ritmo de los arbustos a su alrededor. No pide permiso a los campos vecinos para extender sus raíces profundamente en la tierra.
Para que el árbol pueda alcanzar la altura que su ADN permite, necesita un suelo que sea solo suyo. Necesita espacio. Si es plantado demasiado cerca de otros competidores, su crecimiento será limitado, sus ramas serán retorcidas y su potencial será sofocado. El alejamiento que sentiste no es una falla en tu sistema de navegación. Es tu sistema recalculando la ruta hacia un suelo donde tu semilla pueda finalmente ser la única que dicte el ritmo del crecimiento. Fuiste retirado de la multitud para que tus raíces pudieran alcanzar la profundidad necesaria para sostener la cosecha que aún ni siquiera logras ver. Lo que llamas soledad, el cielo lo llama exclusividad. Es allí, en ese lugar de aparente desierto, donde tu unción está siendo revelada. Deja que ese reconocimiento se transforme en una marca definitiva en tu registro. Solo 3 palabras, un compromiso de presencia. Teclea, yo estoy aquí, y vuelve pronto a mí. No es un pedido de permiso, ni un intento de entender intelectualmente lo que está sucediendo. Es una declaración de disponibilidad. Cuando tecleas, no solo estás dejando una marca aquí, estás declarando a tu propio espíritu que el tiempo de excitación terminó. Tu like en esta conversación no es una métrica, no es una búsqueda de aprobación. Deja que sea tu amén sin palabras. Un gesto de concordancia con lo que fue revelado. Es tu forma de decir que sí, lo que fue nombrado aquí es la verdad que estaba escondida bajo tu superficie, esperando solo el momento de salir a la luz. El camino de aquí en adelante no exige que construyas nada, exige solo que recibas. La ansiedad de tener que probar, de tener que mantener apariencias, de tener que sostener conexiones que drenan tu energía, todo eso queda atrás. Estás retornando a la quietud. Y en esa quietud, la revelación no necesita ser buscada. Simplemente sucede. Notas que las cosas comienzan a alinearse sin que tengas que forzar el encaje. Entiendes que la persona que eras, aquella que necesitaba la validación constante de la multitud, se quedó atrás, exactamente donde debía estar. Existe alguien en tu vida ahora, un rostro que acaba de surgir en tu mente, que necesita desesperadamente escuchar exactamente lo que escuchaste hoy. Tal vez es alguien que ha trabajado incesantemente, sin nunca cosechar los frutos que merece, alguien que carga un silencio pesado y que no logra encontrar a nadie que entienda su dolor. Tu papel ahora es el de mensajero. Envía esta transmisión a esa persona, no como una recomendación casual, sino como una entrega designada. Lo que fue revelado a ti, por nombramiento, ahora debe ser pasado adelante, para que la misma red de despertar que te alcanzó pueda tocar su vida también. ¿Te das cuenta de que todo lo que sucedió hasta aquí, toda esta preparación, todo este aislamiento que muchas veces te hizo cuestionar tu propio valor, fue el proceso detallado de un diamante? Un diamante no se forma en medio de la multitud, bajo aplausos. Se forma bajo presión, en la oscuridad, en la soledad absoluta de las profundidades, donde lo único que importa es la transformación de la estructura interna. Tú eres ese diamante, y lo que estás experimentando ahora es la salida a la superficie, la exposición de tu verdadera luz, un brillo que no depende de reflectores externos, sino que emana de lo que fue forjado en ti durante el período en que nadie estaba mirando. Esta es tu hora de posicionarte. La claridad que ahora inunda tu percepción no es un evento pasajero, es tu nuevo paisaje. El miedo a estar solo fue reemplazado por la paz de estar acompañado por el propósito que te eligió antes de que nacieras. Ya no necesitas pedir permiso para existir. Ya no necesitas justificarte ante aquellos que nunca entendieron tu lenguaje. Tu misión es clara, tu camino está trazado y la unción que reposa sobre ti es la evidencia de que la separación cumplió su papel.
no como una expresión de orgullo, sino como una constatación de identidad. El pacto que se estableció entre tu espíritu y la claridad que recibimos a lo largo de esta conversación no es pasajero. Ahora, mientras el silencio se instala y la verdad se asienta en tu alma, comprende que este momento no es el fin de un proceso, sino el nacimiento de una nueva realidad. Pasaste años tratando de descifrar por qué tantas puertas se cerraban frente a ti, tratando de entender por qué las conexiones que parecían sólidas simplemente se deshicieron, y por qué la sensación de no pertenecer a ningún lado se volvió tu estado constante. Todo esto tenía un propósito silencioso. El Creador no te estaba castigando al alejarte de la multitud, te estaba protegiendo de influencias que diluirían la esencia de lo que Él depositó en ti, no como un simple gesto de aprobación, sino como una concordancia profunda con la verdad que fue sacada a la luz hoy. Es tu sello silencioso de que lo dicho encontró un lugar de descanso en tu espíritu. No necesitamos alboroto, solo esa aceptación mutua entre lo que fue entregado y lo que fue recibido. Mira a tu alrededor con esta nueva mirada. Existe alguien que conoces, alguien que ha cargado un peso invisible, trabajando en silencio, sintiéndose extrañamente desplazada e incomprendida por la multitud que la rodea. Esa persona, cuyo rostro surgió en tu mente mientras conversábamos, necesita saber que no está equivocada en su aislamiento. Existe un propósito divino en su soledad. Tú eres ese diamante. Esta es tu hora de posicionarte. Antes de finalizar, teclea: Yo soy el elegido en los comentarios abajo. En este preciso momento, en todos los rincones del mundo, existen otros siendo despertados de la misma forma, escuchando el mismo llamado y sintiendo esa misma reorganización interior. No estás solo en este viaje de separación y preparación. Eres parte de un movimiento silencioso, una red invisible de almas que decidieron dejar de intentar encajar donde no pertenecen para finalmente ocupar el lugar donde fueron destinadas a florecer. El silencio que sentiste no era el fin, era solo el prefacio de algo mucho más grande. Está sellado. Hocus. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.